Bienvenidos al estudio de esta ocasión. Seguimos en nuestra serie del libro del profeta Daniel. Ahora vamos a llegar al capítulo número 6, que es prácticamente el último capítulo histórico del libro de Daniel. A partir del capítulo 7 hasta el 12 es la sección profética de las visiones y los sueños que tienen que ver con la profecía que Daniel recibió de parte de Dios. Pero el capítulo 6 prácticamente es la culminación de esa sección histórica. Y a la vez anterior, en el video anterior, hablábamos acerca del capítulo número 5 de Daniel. Daniel prácticamente, desde que tenía unos 17 años que fue traído de Judá a Babilonia, hasta que llegó a tener unos 90 años aproximadamente, fue un hombre de oración, un hombre de consagración, un hombre que fue llamado por Dios para predicarles a los reyes, a los gobernadores, a los personajes más importantes de aquella época. Dios lo llamó de una manera muy especial para llevarle el mensaje a los grandes reyes de la tierra. Un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre muy conocedor de la palabra de Dios, había sido llamado exclusivamente para poder predicar el evangelio a la clase de la realeza. Ya en el capítulo 6 hacemos un salto nuevamente en la historia. Es una continuación prácticamente del capítulo 5, pero hay un intervalo de tiempo allí. Para esta ocasión ya Daniel tiene unos 80 años de edad. Al llegar al capítulo 6 de Daniel, encontramos que el rey ya no es Belsasar. Fíjense cómo Dios usaba a Daniel. Usó al profeta Daniel para poder llevarle el mensaje a Nabucodonosor. Lo intentó en el capítulo 1, lo intentó en el capítulo 2, lo intentó en el capítulo 3 a través de los amigos de Daniel. Y en el capítulo número 4, que es el capítulo que escribe Nabucodonosor, a través de Daniel, Dios le da un mensaje que al final de la experiencia de 7 años loco y entre las bestias del campo, Nabucodonosor termina reconociendo el poderío de Dios sobre los reinos de la tierra, y finalmente Nabucodonosor parece que acepta y se entrega al Dios Altísimo. Ahora bien, en el capítulo número 5 estudiamos cómo Dios, a través de Daniel, aunque sea en el último momento, intenta darle a conocer el mensaje a Belsasar. Este no lo acepta, y entonces la escritura en la pared es la sentencia de que su reino había llegado al fin. En ese momento Daniel era el tercero en el reino de Babilonia. La noche del 12 de octubre del 539 a.C., cuando Ciro, el ejército de Ciro, comandado por Darío, rodean Babilonia y conquistan la ciudad de Babilonia. Y entonces Darío, que aparece con el nombre de Gubaru, el nombre de Gubaru, que era gobernador de la provincia de Gutium. Y dirigiendo el ejército de Ciro, que Ciro era rey de Persia, había conquistado Babilonia. Y entonces comenzó a gobernar en Babilonia. Nada más gobernó durante unos 2 años. Y Ciro continuó el reino. Ciro era hijo de la hermana de Darío. Darío era de Media y Ciro era de Persia. Estas dos tribus se habían unido para conquistar el mundo de aquella época, conocida por eso es que se llamaba el imperio de Media y de Persia, o medos y persas. Ciro pues era hijo de la hermana de Darío, que pues se había casado con Cambises el persa. Esto fue lo que unió a estas dos tribus del imperio Medo-Persia, que en ese momento comenzaba a gobernar el mundo entero. Y claro está, habían ocurrido algunos declives en la economía mundial de aquel momento,
Por eso es que la estatua del capítulo 2 de Daniel le decía en la interpretación a Nabucodonosor que después de la cabeza de oro vendría un imperio inferior. Un imperio que sería representado por los medos y los persas. En el capítulo 6 entonces Darío, el que se llamaba Gubarú, ahora estaba allí como rey de representación de la tribu de Media. Y ahora es con él a quien Dios lleva a Daniel para trabajar con él. Y cuando vemos el capítulo 6, encontramos que Daniel se encuentra entre los principales dentro del gobierno de Darío. El capítulo 6 y el versículo 1 nos dice claramente que a Darío le pareció bien nombrar 120 gobernadores de todo el imperio. Imagínense, 120 gobernadores o sápatras, como llama otra versión, que estuviesen en todo el reino. Y sobre esos 120 sápatras estarían 3 gobernadores o 3 presidentes, por llamarlo de alguna manera, que serían los que gobernarían finalmente a esos 120 sápatras, y de esa manera el gobierno de Darío no estaría tan ocupado o tan distraído en asuntos que tenían que ver con administración directa. Así que ya en el versículo 3 dice: pero Daniel se distinguió tanto entre esos gobernadores y presidentes por su espíritu superior, que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Vamos a detenernos un poquito allí y vamos a analizar con cuidado esto. Imagínense, es un reino que apenas está comenzando porque el reinado babilonio había llegado a su fin. En esa misma ciudad es otra clase real la que está gobernando ahora. Es Darío. Pues todos los que administraban, los que de alguna manera trabajaban con Nabucodonosor, con Belsasar y con los reyes anteriores, ahora de alguna manera querían una posición en el nuevo imperio. Así que Darío comienza a realizar la estructura. 120 gobernadores que controlaban todo el imperio. Sobre esos 120 gobernadores habían 3 presidentes. Daniel era uno de esos 3. Pero dice el versículo 3 que Daniel se destacaba, se distinguía. Era un hombre con un espíritu superior a todos los demás. Y eso es lo que comenzó a traer envidia. Si usted se destaca, si usted se destaca en el trabajo, si usted se destaca en donde usted se desempeñe, si usted se destaca inclusive en la iglesia, a veces cuando usted se destaca en la iglesia, en el trabajo, en cualquier sitio, va a encontrar oposición. Inclusive he visto que aún en los cuerpos pastorales, cuando un pastor se destaca, hay oposición, hay envidia. Es una realidad que se vive y es verdad lo que digo. Es decir, ¿qué es lo que estaba pasando allí? ¿Por qué? ¿Por qué es que no querían a Daniel? ¿Por qué envidiaban a Daniel? ¿Por tener un espíritu superior? Bueno, pero ¿por qué tenía un espíritu superior? Más adelante vamos a ver que es que Daniel era un hombre de oración. Era un hombre fiel a Dios. Fíjense lo que dice el siguiente versículo, o los siguientes versículos, hablando de Daniel. Dice: entonces los presidentes y gobernadores buscaron ocasión contra Daniel en algún asunto del reino, pero no pudieron encontrar nada. Ninguna ocasión o falta. ¿Saben por qué? Porque dice que Daniel era fiel. Y ningún vicio, ninguna falta había en él. Es decir, Daniel era un hombre fiel a los principios de Dios.
Era un hombre de oración, como lo veremos más adelante. 3 veces en el día se reunía en su casa por la ventana que daba hacia el lugar donde estaba Jerusalén, y allí se postraba y adoraba a Dios. Esto es lo que hacía Daniel. Su fidelidad y su consagración lo hacían tener un espíritu superior, y por eso se distinguía y se destacaba sobre todos los demás que lo rodeaban. Y eso lo llevó a tener gran oposición, una oposición muy feroz. Los gobernadores y los sátrapas, entonces, dice el versículo 2, comenzaron a decir: ¿cómo es posible que este extranjero, este tipo que no es ni de aquí, va a ser superior a nosotros? ¿Va a tener una posición mejor que la nuestra? No puede ser. Así comenzaron a planificar, buscar el menor error para poder deshacerse de Daniel. ¿No te suena eso familiar? Bueno, posiblemente eso lo hayas vivido, o tal vez lo estés viviendo en este momento. En el entorno en el que te desarrollas, te desenvuelves, de pronto hay personas que te envidian porque te destacas y tienes un espíritu superior. ¿Por qué? Porque a lo mejor eres una persona de oración, a lo mejor eres una persona de consagración. Mira, la luz nunca pueden estar juntos con las tinieblas. Cuando tú te has tomado de la mano del originador de la luz, que es Cristo Jesús, las tinieblas huyen y buscarán siempre la manera de atacarte, de contrariarte, de juzgarte, de criticarte, de correrte, porque esa es la acción del enemigo. Así es como trabaja el enemigo. Y aquí la Biblia nos dice que Daniel estaba rodeado de un ambiente hostil, un ambiente en el que sabía bien que lo trataban de vigilar, de ver qué es lo que está pasando con Daniel, en qué falla. ¿No te ha pasado que de pronto las personas andan buscando un error y un defecto en tu vida? Pero nada más para criticarte, nada más para poder decir cosas negativas de ti. Pero mientras tú te mantengas fiel al Señor, mientras tú te mantengas en oración al Señor, ayunando al Señor, tú vencerás. Porque las tinieblas nunca han vencido a la luz. Y si no, entra a tu cuarto cuando está oscuro y enciende el bombillo, y te darás cuenta cómo inmediatamente las tinieblas se van. Asimismo sucede en nuestra vida espiritual. Lo más interesante es que estos 120 sátrapas se habían reunido para poder llevar a cabo un malévolo plan. Sabían que Darío planificaba poner a Daniel sobre todos ellos. Así que buscaban una forma. ¿En qué falla Daniel? No lo encontraron que fallaba. Ninguna falla encontraron. Pero sí dijeron: hay una cosa interesante. Ese Daniel es fiel a Dios. A ese Dios que él ama es fiel. En la mañana lo vemos que abre esa ventana y se pone a orar. Al mediodía abre la misma ventana y se pone a orar. Y en la tarde abre esa ventana y de nuevo ora. Así que vamos a usar ese argumento para tratar de dañarlo. Estudiaron minuciosamente la estrategia. Fueron con el rey y le dijeron: oh rey, ¿sabes una cosa? Que todos los gobernadores del imperio hemos llegado a un acuerdo. Y hemos pensado que está bien adorarte a ti como rey y Dios. Recuerden que en aquella época los reyes también se consideraban dioses. Y queremos ver si tú edictas una ley durante 30 días que se prohíba la adoración a cualquier otro Dios que no sea a ti. La firmas, la estampas con tu sello real y es una ley. Y de acuerdo a la tradición,
una vez la ley sellada, no puede haber retracto. No te puedes retractar, rey. Al rey, hablándose del ego, dijo: hombre, me parece una muy buena idea. Así que firmó aquel edicto real y dijo que todas las personas del imperio, por 30 días se le prohíbe adorar a otro dios que no sea el rey o los dioses de Babilonia. El que lo haga será echado a la fosa de los leones. Sellaron la ley y comenzó a circular. El pasaje nos dice, el capítulo 6 nos dice, que Daniel no hizo caso a aquello. Daniel no hizo caso a aquello. Nos dice el versículo número 10. Y como solía hacerlo antes, 3 veces al día se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. Así que Daniel no se detuvo por aquello. Él oró. Así que los sátrapas, los enemigos de Daniel, fueron donde el rey y le dijeron: rey, pero tú has hecho un edicto real que dice que el que no te adore tiene que ir a la fosa de los leones. Y el rey dice: pero ¿qué pasó? Daniel, al que tú quieres poner sobre nosotros, está transgrediendo esa ley. El rey inmediatamente se dio cuenta que era una trampa para Daniel, pero la ley estaba hecha. Ni el rey mismo podía retractarse. De hecho, es aquí donde Darío dice el texto, que cuando traen a Daniel, Darío no puede ni dormir. Su amigo Daniel iba a ser echado a la fosa de los leones. Lo llevan a la fosa, lo tiran adentro, sellan la puerta y el rey se va a su recámara sin comer, sin música, contrito en su corazón porque habían echado a Daniel a la fosa de los leones. Pero por la mañana hay una sorpresa. Sin embargo, aquí déjenme hacer un paréntesis y mencionarles un asunto muy interesante. El enemigo Satanás, con todos sus aliados seres humanos que le obedecen, está tramando la mejor estrategia para destruirte a ti, a tu familia, a tus hijos, a tu iglesia, tu vida. Y de acuerdo a lo que nos enseñan los libros de las profecías bíblicas como Apocalipsis, un día el mundo se unirá contra todos los hijos fieles de Dios y harán un edicto final en el que tratarán de matar a los hijos del Señor. Jesús dijo: no he venido a traer paz, sino espada. Porque si tú eres un hijo de Dios consagrado, un hijo de Dios de oración, encontrarás oposición. Una vida consagrada y fiel despertará siempre odio entre los incrédulos. Mientras tú ores más, mientras tú ayunes más, mientras tú dependas más del Señor, siempre habrá oposición, pero ¿sabes qué? También Dios usa a sus hijos fieles para bendecir tu vida, para bendecir tus planes. Y llegó la sentencia. Daniel fue traído. El rey Darío lo miraba. No quería echarlo a la fosa de los leones, pero era una ley inquebrantable. A Daniel lo llevan a la fosa, lo tiran y sellan la puerta. Esta es la sentencia contra aquellos que se oponían a las leyes del hombre. Una noche en la fosa de los leones. El rey se fue y no pudo dormir, pensando en Daniel. Su amigo lo había traicionado.
Lo más interesante es que el mismo capítulo 6 y en el versículo, vamos a leer los últimos versículos, desde el versículo 25 dice: entonces el rey Darío, una vez que fue en la mañana, abrió la puerta de la fosa y dijo: Daniel, Daniel. Y Daniel en el fondo responde: oh rey, para siempre vive. El Dios a quien yo le sirvo me ha librado de la boca de los leones. Y entonces Darío lo manda a sacar y tira a todos aquellos que habían entrampado a Daniel a la fosa de los leones, y estos ni habían llegado cuando los leones se los habían comido. Y entonces Darío dice, versículo 25: a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Esto pareciese que es el último versículo del capítulo número 4 de Daniel, donde Nabucodonosor también dice bendiciones del Altísimo, hablando de un hombre convertido. El 26 dice: de mi parte ordeno que en todo mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos. Su reino no será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él libró a Daniel del poder de los leones. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y Ciro de Persa. Mis queridos hermanos, cuando yo pienso en el último tiempo que estamos viviendo, en la gran oposición ante el cristianismo que hay y la pronta persecución mundial que se desatará contra los hijos fieles de Dios, solo puede venir a mi mente aquel pasaje que encontramos también en Daniel, el capítulo 12 y el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que existe gente hasta entonces. Pero serán librados todos los que se hallen escritos en el libro. No importa la tremenda oposición que estés viviendo en este momento. No importa la tormenta que te encuentres en este instante. Tal vez hasta tu familia te ha dado la espalda, o a lo mejor algún hijo tuyo está en drogas, en alcoholismo. Yo no sé cuál es el problema que estás enfrentando. Lo que sí sé es que en el tiempo de angustia, dice la palabra, el Hijo fiel y verdadero del Señor será librado. Solo sé fiel. Solo consagra tu vida y contempla la liberación del Señor para tu vida. Que Dios te bendiga en esta hora y bendiga toda tu familia y todo lo que haces. Hasta el siguiente día.